Hola, bueno, nuestros nombres son Ana Silimbini y Georgina Remondino. Nosotros hemos elaborado una ponencia que se titula Abuso mediático, derechos humanos y xenofobia, abordaje de casos desde la psicología y la comunicación. Esta ponencia surge a partir de una elaboración previa que venimos realizando dentro de nuestro equipo de investigación, en donde hemos gestado una categoría analítica que nos permite reflexionar sobre ciertos significantes que circulan en los medios masivos de comunicación con cierta recurrencia, es decir, que se pueden encontrar en distintos discursos y de manera, digamos, reiterativa en los medios masivos de comunicación, que tienen la particularidad de producir sentidos negativos y estigmatizantes sobre determinadas poblaciones y sujetos. Nosotros hemos elaborado esta categoría y podemos afirmar que además de esa circulación de significantes negativos, estigmatizantes sobre determinadas poblaciones y sujetos, tiene la particularidad de producir ciertos efectos, lo que llamamos efectos ilocucionarios, y entre ellos podemos destacar la desligación que el abuso mediático produciría al interior de determinadas comunidades. Es decir, dentro de las consecuencias posibles que encontramos del abuso mediático se encuentra la desligación, la ruptura o vulneración del lazo social. Además, dentro de estos efectos posibles, destacamos que podría llevar o conllevar al ejercicio de determinados o de distintos tipos de violencia, es decir, los medios masivos de comunicación, en este caso, a partir del ejercicio de lo que nosotros llamamos abuso mediático, podrían no solamente potenciar o reproducir determinadas violencias que existen a nivel social, sino que también podrían producirlas a partir de estos efectos, estas consecuencias del abuso mediático. En el caso particular de este trabajo, nosotros vamos a aplicar esta categoría analítica a un corpus discursivo que se estructura en torno a la tematización de la inmigración en Argentina y de la figura del inmigrante. Hemos construido un corpus tomando en consideración varios discursos, pero nosotros nos vamos a detener hoy en particular en una portada de una revista que hemos tomado y que hemos analizado, pero que también la hemos ofrecido a jóvenes entrevistados para que puedan expresarse y de alguna manera compartir aquellos sentidos que construyen en lo que nosotros llamamos la instancia de recepción, en este caso de una portada de una revista, pueden expresar los sentidos que construyen en torno a el discurso que la revista propone y los sentidos que propone sobre la inmigración y los inmigrantes. Ana, ¿querrás seguir vos y contar un poco sobre cómo se ordena la portada? Bueno, antes de comentar en qué consiste la portada es de la revista La Primera de la Semana, es una portada del año 2000, y antes de explayarme sobre esto, quisiera decir que ciertos discursos xenofóbicos fueron retomados en el decreto de necesidad y urgencia del presidente Macri, el decreto 70/2017, donde dicho decreto dice que un 33% de las personas que habitan las cárceles son extranjeros y asocia al extranjero a la narcocriminalidad. Por el otro lado, también podemos, más reciente en el tiempo, podemos citar los dichos de Pichetto en relación a una inmigrante que fue expulsada del país de manera engañosa, y cuando intervinieron los organismos de derechos humanos y el CELS para volverla a traer al país, dado que había dejado 2 niños pequeños,
de alguna manera, Pichetto hizo alusión en los medios de comunicación sobre este caso y de alguna manera fue muy descalificante y de alguna forma estigmatizante hacia esta persona que ya había cumplido una sentencia. Pasando al tema de la portada, que fue la portada que les mostramos a nuestros entrevistados, es una portada del año 2000 que se titula, Invasión Silenciosa. Y en la misma se puede ver a una persona con el torso desnudo. Si uno la mira muy bien de frente va a ver que a esa persona le faltan piezas dentarias y detrás, de fondo, va a tener al obelisco y a la bandera argentina. Esta imagen, que puede ser interpretada de múltiples maneras, abajo tiene un zócalo que va a anclar el sentido de esta portada. Y en ese zócalo va a decir, los extranjeros ilegales ya son más de 2 millones, les quitan el trabajo a los argentinos, usan hospitales y escuelas, no pagan impuestos, algunos delinquen para no ser deportados. Los políticos miran para otro lado. Esta revista que hacemos, a la que hacemos referencia y de donde nosotros tomamos la portada, es una revista de actualidad, o aquello que podría denominarse actualidad, con cierto énfasis en notas económicas y políticas. Por eso interpela fuertemente a los políticos. ¿Qué es lo que nosotros observamos cuando entrevistamos a los jóvenes? Había una joven a la cual nosotros denominamos Cecilia o Ceci, que son todos nombres ficticios para, digamos, no revelar su identidad, donde ella dice algo muy interesante, que es: todos somos personas, ¿qué importa de dónde vengan? Acá uno en esta lectura lo que puede ver son este modelado o estas presiones que ejercen los discursos de derechos humanos, porque lo que está reconociendo Cecilia es la humanidad, digamos, de todas las personas y los derechos que tenemos todos como personas. Por el otro lado, hay otras lecturas, voy a destacar solamente la de Mario. Mario dice: si hay un Estado, lo ideal es que ese Estado albergue en su seno a todas las personas. Acá no son los discursos de derechos humanos los que están haciendo presión, sino más bien esta idea del Estado benefactor. Y finalmente tenemos una tercera posición que voy a mencionar, que es de una persona que es extranjera, que había entrado de forma irregular a la Argentina porque era menor y de alguna manera cuando cruza la frontera no está con sus padres. Entonces esto le da, digamos, esta trayectoria de vida hace que cuando vea la portada, ella sí se va a sentir muy identificada con la portada. Sin embargo, lo que va a decir es que lo que dice la portada no es verdad, porque no es cierto que los extranjeros le quiten el trabajo a los argentinos, que le parecía muy exagerada en ese punto. Acá, de alguna manera, lo que ella va a discutir desde sus saberes es la idea de que si uno se va a otro país es para salir adelante. Gracias, Ana. Nosotros lo que observamos aquí, a partir del análisis de la portada y estos discursos que Ana comentaba que comienzan a circular a partir del DNU y los dichos de Pichetto sobre el caso que nombrábamos, lo que vemos que ciertos discursos se ascriben todavía, ciertos discursos mediáticos, a cierta
diferenciación de ciudadanos, clasificando, ordenando en ciudadanos de primera y de segunda, y de alguna manera actualizando lo que nosotros llamamos discursos que ascriben a una matriz social, ¿sí? Que ha sido gestada a partir de distintos proyectos civilizatorios, en este caso proyectos civilizatorios de gran raigambre histórica, como los proyectos civilizatorios colonialistas, y que distinguirían a estos ciudadanos de primera y de segunda, es decir, aquel ciudadano nativo que podría ser considerado aquel que paga sus impuestos, que trabaja honestamente y demás construcciones que hacen los medios, y a aquellos ciudadanos considerados de segunda en términos de que se colocan bajo cierta sospecha y se lo iguala a aquel que delinque. En ese sentido, como bien dice Ana, digamos, es interesante observar cómo algunos jóvenes, a partir de lo que nosotros llamamos un hábitus reflexivo, pueden diferenciarse de estas posiciones discursivas de los medios masivos de comunicación, hacer ciertas críticas, pero también observamos que ese hábitos discursivos ese hábito reflexivo, perdón, está marcado también por desigualdades que son sociales, que son de clase y que son generacionales. Esas desigualdades las observamos, por ejemplo, en el último caso que Ana nombraba, en donde la entrevistada puede hacer un juicio respecto a la construcción que hace el medio masivo de comunicación, en este caso la portada de la revista La Primera, sobre los inmigrantes, cuestionando que sí pagan impuestos, que sí están buscando una mejor oportunidad para su vida y que no es cierto que quitan el trabajo, es decir, se ascribe a una crítica sobre cierta afirmación o valoración moral de sus accionarios, pero no puede distinguir otras críticas, o no puede realizar otras críticas posibles al medio y no puede distinguir otras acciones estigmatizantes y sobre todo vulnerantes de derechos humanos y el derecho a la inmigración. En ese sentido, no puede contraargumentar más allá de las sanciones morales, ¿sí?, que el medio ejerce. Como reflexión final al respecto, el artículo es más largo, digamos, pero bueno, en atención al tiempo que tenemos para esta exposición, lo último que queríamos decir es que destacamos en esta autopercepción que realizan los jóvenes entrevistados de sí mismos en relación a el discurso que proponen los medios, destacamos la figura del ciudadano, la figura del ser humano y de los derechos humanos, el borramiento de ciertas figuras de frontera y, por último, esa noción de persona, de ser humano, que va más allá de la noción de frontera y nacionalidad. La reflexión final que nosotros proponemos en este artículo es pensar o reflexionar sobre quiénes tienen finalmente la potestad o la capacidad de discutir las significaciones o los sentidos, perdón, propuestos por los medios masivos de comunicación. En ese sentido, lo que encontramos como reflexión final respecto a un hábitus reflexivo posible entre los jóvenes receptores de esta noticia es que se reproducen ciertas desigualdades en la posibilidad de el acceso y el desarrollo de este hábitus reflexivo. Bueno, nosotros nos despedimos, agradecemos estos minutos de atención. No sé si querés agregar algo más, Ana. Si no, ofrecemos poder ampliar estas apreciaciones en la instancia de las preguntas del Congreso. Muchas gracias. Hola a todos y a todas, soy Guido García y en esta presentación voy a estar compartiendo un trabajo que se titula Promoción de Derechos Juveniles, Dilemas y Posicionamientos de Referentes Comunitarios e Institucionales. Es una ponencia que escribimos junto con Eugenia Pinto, Florencia Caparelli, Rafael Carreras y Horacio Paulín,
y que recoge resultados de un proyecto CECIT Consolidar que se titula Instituciones, Experiencias Juveniles y Reconocimiento en Jóvenes de Barrios Populares de la Ciudad de Córdoba. Es una línea de investigación interesada en los procesos de accesibilidad a derechos y reconocimiento de jóvenes sectores populares, haciendo foco en la relación entre los jóvenes y las instituciones. Digamos, ¿por qué interrogar esta relación? Es algo que requeriría de presentar toda una serie de debates que vienen ciñéndose desde hace tiempo en las ciencias sociales, pero muy sucintamente voy a señalar que pese a que a comienzos del siglo se desarrolló toda una serie de lecturas teóricas que estaban contribuyendo a construir un diagnóstico de declive institucional o de pérdida de la capacidad de las instituciones para fundar subjetividades, en el último tiempo, en el último lustro, podríamos decir, ha empezado a haber trabajos de investigación locales, digamos en Argentina, que están mostrando que pese a estos procesos de declive, es decir, sin desestimarlos, aún las instituciones de la modernidad continúan siendo soportes identitarios, referencias culturales para los jóvenes, importantes en la construcción de sus identidades. Y eso en un proceso que podemos pensar como de ampliación de derechos en el plano normativo, hace que reeditemos el interés por las instituciones, porque justamente el desafío en este contexto de ampliación muchas veces pasa por asegurar o garantizar los procesos de accesibilidad, que no siempre van acompasados a los plexos normativos. Bueno, en esta línea de investigación en general y en este trabajo en particular asumimos un enfoque de trabajo comprensivo, cualitativo, con un diseño flexible y múltiple de casos. Y nuestra muestra se compone de 5 barrios de la periferia urbana de Córdoba, y en cada uno de estas áreas geográficas de la ciudad hemos muestreado instituciones de distinto tipo que tienen como rasgo común el estar haciendo algún tipo de trabajo o iniciativa de promoción de derechos con jóvenes. Entonces encontramos instituciones que van desde establecimientos educativos, como escuelas de distintos formatos, hasta dispositivos de prevención y tratamiento de los consumos problemáticos, iglesias evangélicas que están enclavadas en los barrios, y otro tipo de organización barrial como pueden ser los centros vecinales o las cooperativas de barrio. Y en cada uno de estos contextos fuimos seleccionando referentes adultos que desde la perspectiva de los jóvenes podíamos pensarlos como otros significativos que encontraban en estas instituciones. Digamos, aclaro que el interés por indagar la perspectiva adulta se vincula con que desde una perspectiva relacional de la accesibilidad, entendemos que no solo es necesario comprender la perspectiva de quienes son destinatarios de las políticas sociales y de los derechos, sino también es importante en clave relacional conocer cómo es la perspectiva de aquellos y aquellas que están a cargo de las iniciativas que efectivamente pueden promover ese acceso a derechos. Es por eso que en esta parte del proyecto hemos decidido centrarnos en el análisis de la perspectiva de los referentes y las referentes institucionales. En este trabajo en particular asumimos una estrategia de incidentes críticos, básicamente porque nuestras entrevistas estaban orientadas a conversar con los referentes acerca de los derechos que consideraban que estaban promoviendo, ¿sí? A veces aparecían como definiciones en abstracto de los derechos que consideraban promover, pero en el análisis de nuestro corpus discursivo comenzamos a notar que aparecían muchos relatos espontáneos de situaciones que habían sido desafiantes o que habían puesto a los referentes y las referentes en algún tipo de dilema para el cual tuvieron que hacer una deliberación y llegar a algún tipo de resolución. Por eso, digamos, lo que hicimos en este trabajo fue abocarnos y hacer una búsqueda más intensiva de este tipo de relatos, que llamamos incidentes críticos, recuperando un poco la tradición de Tripp y de Woods. Y a partir de este trabajo lo que conseguimos fue un conjunto de 30 narrativas de incidentes críticos que analizamos siguiendo la matriz que compartimos en esta diapositiva y haciendo foco en 3 dimensiones. Por un lado, el tipo de problemáticas que aparecían narradas, ¿sí? El abanico de temas, los dilemas que enfrentaron y sobre todo cómo los resolvieron asumiendo algún tipo de posicionamiento. Entonces el interés de esta ponencia tenía que ver con mostrar algunos 3 tipos de posicionamiento que nosotros encontramos en estas intervenciones.
Ya entrando en la sección de resultados, las problemáticas abarcaban una variedad de cuestiones que incluían, por ejemplo, situaciones de violencia y abuso hacia mujeres jóvenes, dificultades de aprendizaje, sobre todo en contextos educativos, aparecía esta preocupación, el uso del espacio urbano, las restricciones que experimentan los jóvenes de sectores populares, a veces por la arbitrariedad y la persecución policial de la que son objeto, pero también a veces tiene que ver con otro tipo de barreras geográficas y que tienen que ver con los medios de transporte, pero que en definitiva aparecen restringiendo el uso del espacio de la ciudad, problemáticas de salud sexual y reproductiva, salud sexual integral, muertes juveniles relacionadas con episodios de violencia urbana, episodios de suicidio que en el último tiempo se están reportando mucho, por ejemplo, en establecimientos educativos, problemáticas de alimentación que vienen agravándose con el tiempo y especialmente pero no exclusivamente, ¿no? Especialmente en los dispositivos de prevención de los consumos, aparecían situaciones relacionadas con este tema en particular. Y en relación a los posicionamientos, pudimos identificar que las intervenciones pivotan, podríamos pensar, entre al menos 3 tipos de posicionamiento. Uno que dimos en llamar compasivo o tutelar, otro llamamos de derechos, y el último lo denominamos, recuperando un poco la tradición de Derrida y Levinas, posicionamiento de hospitalidad o posicionamiento hospitalario. Los posicionamientos tutelares o compasivos son aquellos que se posicionan o que operan desde alguna idea de un orden moral que trasciende a los referentes y a los jóvenes, y por eso es un posicionamiento que con frecuencia encontramos en referentes religiosos, pero no es exclusivo de estos referentes, y generalmente tienen algún tipo de viso meritocrático o adultocéntrico. Entonces las intervenciones tienden a estar configurándose desde un lugar de aconsejar a los jóvenes, por ejemplo, ¿no? En este caso hay 2 viñetas, por ejemplo la primera, ante una situación de robo, la referente de la iglesia encontró que los jóvenes habían robado, entonces su intervención, ante el dilema que le produce la situación, porque son jóvenes que conocía, consistió en pedirles que la devolvieran, ¿no? Como aconsejarlos desde el lugar de adulta y proveerlos de alguna orientación moral. Los posicionamientos, yendo al segundo tipo, que llamamos de derechos, son posicionamientos donde aparece explícitamente una discursividad de derechos, ¿sí? Y en general son posicionamientos que encontramos con más frecuencia en incidentes críticos que han vivenciado agentes institucionales que operan desde la órbita de organismos del Estado, de escuelas, por ejemplo. Lo que vemos, como por ejemplo en esta viñeta, es que los referentes muchas veces se enrolan fuertemente, se ciñen a un rol institucional y topan en esas intervenciones con los mismos límites de acción que tiene su rol, ¿no? Allí donde el Estado tiene a veces algunas dificultades para intervenir. Entonces, por ejemplo, esta coordinadora de curso comentaba cómo ante una situación de abuso sexual de una estudiante de la escuela, ella sigue todos los protocolos que se suponía que tenía que seguir para garantizar sus derechos y se topa con que digamos, la órbita que debería hacerse cargo de todo este tipo de tramitaciones no opera, y por lo tanto la situación queda doblemente vulnerada, porque la chica se expone y no llega a una resolución, ¿no? Entonces vemos que con frecuencia este tipo de posicionamiento se acompaña de la expresión de sentimientos de frustración o la exhibición o la ilustración de vivencias que tienen que ver con la insatisfacción de no haber podido promover la accesibilidad de derechos. Y por último, los posicionamientos que llamamos de hospitalidad, vale aclarar que en general observamos que los mismos referentes a veces pivotan, como decía, entre posicionamientos hospitalarios y de derechos, es decir, ninguno de estos posicionamientos son excluyentes, pero, digamos, en la tradición de Derrida y de Levinas, decía, la hospitalidad tiene que ver con cierto movimiento de transformación de sí, que permite recibir o alojar al otro en nuestra casa, es decir, es un movimiento que implica una aceptación del otro en toda su otredad, digamos, del otro en tanto tal. Y que esa aceptación implica, como dicen algunos autores, asumir un riesgo que implica jugar u operar fuera de cálculo, ¿no? Por lo tanto, son intervenciones, las que llamamos hospitalarias,
que han incluido o que han implicado algún tipo de transformación de sí mismos por parte de los referentes y también en ocasiones alguna suerte de metamorfosis, podríamos llamar institucional, o transformación de las instituciones. Por ejemplo, en este caso, Viviana comenta cómo en la escuela donde ella es preceptora tuvieron que hacer toda una transformación, todo un movimiento ante la medida del ASPO y la necesidad de continuar con las tareas pedagógicas con modalidad virtual, para poder trabajar con aquellos chicos y chicas que no tenían acceso a dispositivos tecnológicos o conectividad, ¿no? Entonces, eso desata toda una serie de deliberaciones colectivas que conducen a tomar decisiones que implicaban, por ejemplo, generar cuadernillos ad hoc antes de que existieran los del ministerio, acercarlos a los domicilios de los chicos, ¿no? Como generar las condiciones para que esa otredad, en todas sus características, pueda acceder al derecho que se está promoviendo, ¿no? Entonces, como rasgo general, observamos que los posicionamientos de tipo hospitalario ponen siempre en juego, observamos como rasgo común, algún tipo de proceso de deliberación colectiva y no individual del referente, que ponía en juego algo que se puede pensar como una ética del cuidado. ¿Sí? Reitero, ya cerrando, que estos posicionamientos nosotros no los estamos pensando como parte de una tipología de estilos de trabajo, y no es que queremos clasificar estilos de referente, sino mostrar o pensarlos como tácticas situacionales, es decir, tácticas que los diferentes referentes pueden asumir en distintos momentos, y que dicen mucho más acerca del contexto en que los referentes llevan a cabo su tarea que de la tarea en sí. ¿Sí? Este tipo de prácticas hospitalarias, que son las que nosotros vemos que tendrían mayor nivel de logro, podríamos decir, en términos de promover accesibilidad de derechos, ya han sido reportadas en otras investigaciones locales en relación a instituciones que tienen alguna lógica de funcionamiento más informal, digamos, organismos del tercer sector u organizaciones barriales que se digamos, en las cuales los referentes adultos se congregan por sí solos, digamos, son equipos que se van formando espontáneamente, y en ese sentido, nosotros, digamos, aparece esta cuestión dilemática del aspecto formalidad-informalidad, porque notamos que es más probable que la hospitalidad ocurra en contextos donde los vínculos son elegidos, ¿sí? Es más dificultoso que eso ocurra en instituciones donde existen jerarquías arbitrarias, ¿no? Pero por otro lado está el desafío de cómo pensar la política pública que puede operar más fácilmente en instituciones que están bajo la órbita del Estado. Entonces, como reflexión de cierre, nosotros consideramos que si el horizonte, digamos, haciendo este diagnóstico muy breve y acotado, si el horizonte de las políticas orientadas a jóvenes es el de generar prácticas de hospitalidad, entonces, digamos, la política debería estar pensando de qué manera generar en las instituciones que están bajo su órbita condiciones institucionales que puedan favorecer el tipo de ejercicio colectivo de deliberación y generación de una ética del cuidado que requieren las prácticas que aquí hemos denominado como hospitalarias, y son las que están teniendo más capacidad para alojar a las características y rasgos de los jóvenes. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buen día a todos y todas. En esta oportunidad les venimos a comentar nuestra comunicación que denominamos Prácticas Docentes y Derechos Juveniles, el sostenimiento de las trayectorias escolares en un PIT cordobés. Las autores somos Valentina Arce Castelo, que es quien les habla, Lucía Angélica Arias y Florencia D'Aloisio. El objetivo que nos ponemos en esta oportunidad es identificar y describir las prácticas y los posicionamientos de los referentes institucionales de un programa de inclusión y terminalidad que comúnmente conocemos como PIT 1417, que está localizado en un barrio de la ciudad, en un barrio ciudad del suroeste de la ciudad de Córdoba. Esta comunicación o este trabajo deriva de un proyecto de investigación más amplio
que se llama Instituciones, Experiencias Juveniles y Reconocimiento en Jóvenes de Barrios Populares de la Ciudad de Córdoba, que está dirigido por Horacio Paulini, radicado en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, cuyo objetivo principal es analizar las experiencias juveniles en diversas instituciones y organizaciones que resultan significativas para las vidas de estos jóvenes y que propician el acceso a derechos. Bien, nosotros metodológicamente investigamos desde un enfoque cualitativo, utilizamos el diseño flexible con casos múltiples, y nuestro universo de estudio está constituido por 3 dimensiones. Por un lado, los jóvenes que viven en barrios sociosegregados de la ciudad de Córdoba, Gran Córdoba. En segundo lugar, las instituciones estatales o las organizaciones sociales que tienen una presencia significativa para estos jóvenes y que promueven, como dije anteriormente, el acceso y el ejercicio de sus derechos. Y en tercer lugar, los agentes o los referentes en estas instituciones u organizaciones que trabajan específicamente con los jóvenes. Las técnicas de indagación que utilizamos son múltiples y tienen que ver con, en primer lugar, bueno, hicimos un mapeo del barrio en relación a las instituciones y las organizaciones que promovían derechos en esos barrios. En segundo lugar, hicimos una cartografía, talleres de cartografía colaborativa con jóvenes, donde fueron marcando sus circuitos, sus recorridos cotidianos, los referentes institucionales y las organizaciones e instituciones con las cuales en su cotidianeidad tenían cierto lazo o cierta cercanía. Y luego, en base a eso, hicimos un análisis de los documentos oficiales y de cada organización o institución que los jóvenes nos fueron marcando como significativas. Seguimos avanzando con entrevistas semiestructuradas a los referentes adultos de las instituciones y las organizaciones a partir de este mapeo colaborativo que habíamos hecho con jóvenes. Y como este proceso de investigación aún no finalizó, en una segunda etapa vamos a continuar con entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión con los jóvenes. Es importante recalcar que las entrevistas que hicimos a los adultos referentes de las instituciones fueron hechas algunas antes de la cuarentena y de la pandemia, y luego con esos mismos referentes hicimos una segunda parte de las entrevistas para poder indagar e identificar qué estaba sucediendo con las instituciones y los jóvenes en este momento tan particular que estamos atravesando. Bueno, como todos sabemos, o la mayoría de nosotros sabemos, a partir de la Ley de Educación Nacional 26.206, se establece que la educación secundaria va a ser obligatoria en sus 2 ciclos, por lo cual una problemática que, si bien es de larga data, aparece ahora como una problemática legal. Me estoy refiriendo a la desafiliación del sistema educativo de la que muchos jóvenes formaban parte. El Estado, a través de una batería de leyes, de programas y planes socioeducativos, intentó hacer frente a esta problemática que, como bien decía recién, ahora era una problemática legal, porque es el mismo Estado el que establece la obligatoriedad de la secundaria, e intentó hacer frente a partir de la diversificación de los formatos escolares, la democratización del espacio escolar, la creación de nuevos roles y funciones institucionales, y también del reconocimiento de las trayectorias escolares reales. Y en este contexto, en la provincia de Córdoba, se crea en el año 2010 un programa alternativo, un programa socioeducativo que es el PIT, cuyo nombre completo es Programa de Inclusión, Terminalidad de la Escuela Secundaria y Formación Laboral para Jóvenes de 14 a 17 años, que está pensado para un grupo bien específico de la juventud desafiliada del sistema. Es decir, los criterios para que un joven pueda ingresar al PIT tienen que ver con que haya abandonado durante un año la escuela secundaria, que esté embarazada, sea madre o padre, y en tercer lugar aquellos jóvenes que estaban en conflicto con la ley. Por lo cual, este programa, digamos, lo que intenta es conjugar
o apunta a desarticular las tensiones entre lo juvenil y lo escolar que el formato tradicional suele generar. Bien, teniendo en cuenta nosotras las trayectorias escolares de las y los jóvenes del PIT, las lógicas propias del programa que a veces funcionan como potencialidad y a veces funcionan como obstáculo, así como los posicionamientos y posturas éticas de los adultos referentes entrevistados, pudimos distinguir dos tipos de prácticas que resultan fundamentales por parte de los educadores. Por un lado, las prácticas de enseñanza y por el otro lado, las prácticas de cuidado, y consideramos que ambas, como vamos a ir viendo en el desarrollo de esta comunicación, funcionan y operan como soportes de las biografías y las escolaridades juveniles. Bien, respecto a las prácticas de enseñanza, el PIT, en tanto programa socioeducativo alternativo a la educación formal, o a la educación en su formato tradicional, mejor dicho, se hace eco de algunas inequidades, algunas injusticias y condiciones hostiles que son propias de este sistema tradicional, por lo que propone ciertas variantes que resultan sumamente interesantes para pensar otro tipo de escuela. Nos referimos a que propone un recorrido flexible y personalizado de acuerdo a la trayectoria escolar previa de cada uno de sus estudiantes, es decir, que no va al pasado del joven, sino que construye a partir desde donde llegó el joven en la escolaridad. Presenta un trayecto formativo organizado por la promoción de cada materia y no por año, por lo cual se va pasando de nivel. Presenta la modalidad de pluricurso o aula diversificada que es propia de las escuelas rurales, propone otras formas de evaluación con un abordaje más integral, presenta también tutorías y espacios institucionales exclusivos para reuniones del equipo educador, y una flexibilización en ciertas cuestiones como son el régimen de asistencia o ciertas normativas escolares que producen muchas tensiones en la escuela cotidiana, como por ejemplo lo que tiene que ver con el uniforme. A su vez, esto que son todas propuestas que son propias del programa en sí, en el PIT donde nosotros investigamos pudimos también identificar algunas prácticas de enseñanza que suman a esta particularidad del PIT, que tiene que ver con proponer una diversidad de estrategias cuyos objetivos, o sea, estrategias de enseñanza cuyos objetivos tienen que ver con ampliar el horizonte cultural de los jóvenes, articular con la comunidad a partir del servicio social y diversificar las experiencias de aprendizaje de los jóvenes. Bien, entonces, en base a todas estas propuestas que son alternativas, que son novedosas, que son interesantes del PIT en general y del PIT en particular donde nosotros investigamos, consideramos que es un dispositivo educativo que a los jóvenes les permite experimentarse como sujetos de derecho y como sujetos de aprendizaje, teniendo en cuenta las situaciones previas de fracaso educativo y de exclusión escolar por las que han atravesado, que si bien el fracaso escolar y la exclusión escolar son vivencias o son procesos multidimensionales y situados, es decir, que no corresponden a una única causa, muchas veces este fracaso es vivido por parte de los jóvenes como una dificultad o una imposición personal que está mediada por la lectura y por las lógicas meritocráticas arraigadas en nuestra sociedad. Es decir, que el PIT le permitiría a estos jóvenes sentirse sujetos de aprendizaje en contraposición a cómo se sintieron en esos fracasos escolares en la escuela en su formato tradicional. Sin embargo, si bien podemos reconocer que el PIT permite que los jóvenes se experimenten como sujetos de derecho y como sujetos de aprendizaje, aún así sigue estos programas socioeducativos que son alternativos, siguen produciendo y reproduciendo la segmentación y la fragmentación del sistema educativo que viene produciéndose a partir de la década del 80, por lo cual marca una distancia social y académica no solamente
entre las experiencias educativas de las diferentes clases sociales o de los diferentes sectores, sino que al interior del mismo sector socioeconómico las experiencias se diversifican aún más. Por otro lado, como les decía, otras prácticas que nosotros identificamos como fundamentales de los educadores del PIT tienen que ver con las prácticas de cuidado, que para nosotros pudimos diferenciar tres en particular. Una tiene que ver con los espacios y las acciones personalizadas tendientes a sostener las trayectorias escolares y biográficas, que mucho de esto se ancla o entra en juego también con las estrategias de enseñanza y las prácticas de enseñanza recién nombradas. En segundo lugar, la construcción de vínculos intergeneracionales basados en el afecto y la confianza. Y en tercer lugar, las acciones para ampliar y fortalecer la sociabilidad juvenil, teniendo en cuenta que la modalidad de pluricurso para algunos jóvenes implica no poder sostener el mismo grupo de compañeros durante su recorrido, por lo cual para los educadores es importante poder generar ciertas actividades o ciertas estrategias que a los jóvenes les permitan construir lazos de solidaridad intrageneracionales. Bien. Lo importante a tener en cuenta acá es que si bien estas prácticas pueden ser encontradas también en la escuela en su formato tradicional, los referentes adultos que nosotros entrevistamos referían que estas prácticas de cuidado significaban un plus cualitativo a su trabajo en el ser docente, es decir, estas prácticas estaban por fuera de lo que se esperaba en el rol prescripto del estatuto docente, y que implicaba un plus, como decíamos, o un esfuerzo extra del docente en cuanto al cuidado que requerían ciertos, o las prácticas de cuidado que acabo de mencionar. Bueno, ya para ir cerrando, y teniendo en cuenta la distinción que realiza Di Iorio y su equipo de investigación entre las prácticas restitutivas y las prácticas de tutelaje, consideramos que estas prácticas que fuimos describiendo recién en relación a la enseñanza y al cuidado, desplegadas por los agentes educativos del PIT, dan cuenta, en su generalidad, de una primacía de la lógica restitutiva de derechos. En tanto, las relaciones pedagógicas y vinculares que las sustentan se configuran desde una subjetividad próxima, basada en una ética relacional, a diferencia de la lógica tutelar que se afirma en una otredad distante y una ética moralista del deber ser. Aún así, en las intervenciones diarias pudimos identificar otras prácticas que inicialmente podrían comprenderse como prácticas de tutelaje, materializadas en ciertas acciones asistencialistas, sustentadas en el voluntarismo personal de las y los educadores y teñidas de cierta visión de compasión hacia los jóvenes. Sin embargo, no podemos caer en una mirada binaria que polarice ambos tipos de prácticas, ya que en toda institución podemos reconocer la coexistencia de ambas prácticas, más aún, o ambas lógicas de prácticas, más aún cuando las prácticas que identificamos como tutelares en realidad se orientan a compensar ciertas necesidades de los sujetos jóvenes que están estrechamente vinculadas a la posibilidad de sostenerse en la educación obligatoria y que en parte, en realidad, están haciendo una denuncia a la falta de accesibilidad a derechos que el Estado debería de garantizar. Bueno, muchas gracias por su atención y esperamos sus preguntas. Bueno, bienvenidos, bienvenidas.
El título de nuestra investigación es Las instituciones no formales desde una perspectiva de derechos. Como objetivo general, se planteó identificar los derechos del niño, niña, contemplados en las instituciones no formales de la zona de influencia del CPC de Argüello. Como objetivos específicos se delimitaron dos. El primero, describir las dimensiones espaciales, programáticas e interpersonales de las instituciones no formales, e identificar la vinculación entre los enunciados planteados en la Convención de los Derechos del Niño y Niña y las dimensiones que caracterizan a las instituciones no formales que atienden la primera infancia que se abordaron en esta investigación. En relación a la metodología y el instrumento, este es un estudio de tipo cuali cuantitativo, exploratorio, bibliográfico y de revisión de antecedentes de investigación vinculados al tema de nuestro estudio. En relación a la muestra, estuvo constituida por 8 instituciones no formales de atención y cuidado a la infancia, donde se incluye un comedor, un centro comunitario y 6 salas cunas, donde asisten 80 niños y niñas de entre 3 y 5 años de edad de la zona de influencia del CPC de Argüello. En cuanto al instrumento utilizado, se revisó otro instrumento que evalúa la calidad de ambientes en los centros de atención infantil, y a partir de esta revisión se realizó un cuestionario estructurado de escalas tipo Likert, donde se abordaron distintas dimensiones. Cabe destacar que las personas que fueron a estas instituciones a aplicar el instrumento estuvieron capacitadas previamente tanto en la teoría como en la práctica. Bueno, siguiendo la línea que estaba desarrollando mi compañero, es importante tener en cuenta que el desarrollo integral y saludable en la infancia implica considerar estas distintas dimensiones que atraviesan tanto a niños como niñas, en relación a las influencias socioculturales y a los distintos actores sociales con los que se vinculan más allá de su familia. A continuación se presentarán 3 dimensiones de las instituciones evaluadas, las cuales las analizamos desde una perspectiva de derechos, teniendo como base la Convención de los Derechos del Niño. La dimensión espacial hace referencia a identificar si en las instituciones se observan condiciones edilicias y materiales necesarias para promover un óptimo desarrollo integral de niños y niñas que asisten a las mismas. ¿Por qué se tiene en cuenta esto? De alguna manera se considera que facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje y es una de las primeras herramientas de educadores y educadoras al momento de intencionar los aprendizajes a quienes asisten a las instituciones no formales. Los aspectos que se han considerado en esta investigación apuntan a identificar, por un lado, en el espacio interior de estas instituciones, es decir, son ventiladas, tienen buena iluminación, son amplias, que hay con los muebles y juegos que presentan, son adecuados, son resistentes, están conservados, son seguros. El material de trabajo, es decir, determinar si cuentan o no con el material necesario para realizar actividades y si estos son suficientes o no. Además, se tendrá en cuenta si hay disponibilidad y cantidad para el total de niños y niñas que asisten y acordes a sus condiciones de desarrollo. Teniendo en cuenta estos aspectos, hacemos referencia al artículo 18 de la Convención de los Derechos del Niño, el cual expresa la necesidad de garantizar la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de niñas y niños. Sin embargo, se ha identificado en la investigación que se deben realizar mejoras edilicias y estructurales ante la posibilidad de tener que recibir niños o niñas con discapacidad. En relación a las dimensiones didácticas y programáticas, debemos tener en cuenta que estas están vinculadas a la organización del trabajo diario que se realiza en el marco de estas instituciones, es decir, qué actividades se proponen a los niños y niñas, cómo, es decir, bajo qué didáctica, y cuándo, en qué momento del día, cuando los niños y niñas lleguen
llegan, a mitad de la jornada, luego de salir a jugar. La organización debe promover un ambiente educativo de calidad. Debemos tener en cuenta que las instituciones no formales son la antesala de los procesos educativos que tendrán lugar a lo largo del sistema de educación formal al que asistan los niños y niñas. Es decir, ahí tienen lugar algunos aprendizajes que son de base para futuros aprendizajes que recorrerán los niños y niñas en las trayectorias educativas formales. En relación a la Convención de los Derechos de Niños y Niñas, debemos tener en cuenta que esta convención nos invita a considerar a los niños como sujetos de derecho a un desarrollo integral, a un desarrollo progresivo, en un ambiente saludable y en igualdad de oportunidades. Más allá de las diferencias estructurales que presentan los niños que asisten a estas instituciones no formales, podemos decir que los artículos que se ven reflejados en estas instituciones no formales tienen que ver con el artículo 27 y 28 que plantea el derecho a la educación, con el artículo 31 que plantea el derecho de los niños y niñas a participar de actividades recreativas, de esparcimiento, culturales y artísticas, así como también juegos. También se ve reflejado el artículo 13, que plantea la libertad de expresión, y el artículo 8, que plantea el derecho del niño de preservar su identidad. En relación a las instituciones no formales, podemos decir que todas las actividades diseñadas están acorde a las posibilidades de los niños y niñas que allí asisten. Tanto las actividades lúdicas como las de música y las de arte son programadas y previstas en horarios preestablecidos, y que los materiales están acordes a las posibilidades de los niños, a las actividades a desarrollar, y que también el material que se propone es variado. Todo esto fomenta la comunicación, la creatividad y la libertad de expresión, que es parte del desarrollo integral de los niños y niñas que allí asisten. En lo que tiene que ver con las dimensiones interpersonales, debemos tener en cuenta que al relevar las instituciones no formales, tuvimos en cuenta prestar atención a cuál es el clima institucional de estos espacios a los que asisten los niños y niñas, cómo son las interacciones entre los distintos actores, entre los cuidadores y los niños, entre los niños, niñas entre sí, entre los cuidadores entre sí. También nos fijamos si se favorecen y se fomentan interacciones positivas, si están cubiertas todas las necesidades, tanto de los cuidadores como de los niños y niñas. En relación a los cuidadores, nos interesó observar si estaban cubiertas sus necesidades de capacitación, sus necesidades de descanso y demás. Debemos tener en cuenta que las instituciones no formales son el primer ambiente no familiar del que participan los niños, y donde tendrán lugar interacciones que son la base de las prácticas de ciudadanía activa que irán teniendo los niños a lo largo de su desarrollo. En relación a los derechos contemplados en las instituciones no formales, encontramos que uno de los derechos tiene que ver con el derecho y deber de los padres, tutores u otras personas responsables de cuidar a los niños. En las instituciones relevadas encontramos diferentes indicios que daban cuenta del rol primordial que llevan a cabo los cuidadores, que está caracterizado por un vínculo que es sumamente significativo, en el que encontramos empatía, atención a las necesidades de los niños y niñas, sensibilidad, afecto, donde siempre se alienta y promueve la autonomía del niño, se lo empodera, se favorece el despliegue de su creatividad, y también se promueve una interacción positiva entre los niños. En líneas generales podemos decir que en todas las instituciones no formales relevadas, el nivel de desarrollo integral de niños y niñas era favorable en cuanto al bienestar físico, emocional y social. Sin embargo, se encontraron algunos aspectos de mejora en lo que tiene que ver con el desarrollo lingüístico de los niños y niñas, por lo cual se propusieron algunas acciones de trabajo conjunto entre cuidadores y familiares que tienen que ver con talleres,
capacitaciones y promover distintas actividades como la lectura u otras que facilitan el desarrollo del capital simbólico de los niños, que es clave para su desarrollo integral. Por último, tenemos las conclusiones y contribuciones de la investigación. Si bien en la población estudiada se observaron factores estructurales ligados a la desigualdad y pobreza, la posibilidad de contar con estas instituciones no formales como espacios de acompañamiento a la infancia hace que se promuevan condiciones tendientes a favorecer el desarrollo saludable en los niños y niñas que asisten a estas instituciones. Observamos que en las 8 instituciones no formales, en sus dimensiones espaciales, programáticas e interpersonales, se identificaron 10 derechos, los cuales están detallados en los gráficos de la presente diapositiva. Por ello, en las instituciones investigadas se garantiza el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, garantizando a su vez el derecho a la salud y el disfrute de una vida plena, de supervivencia y desarrollo, involucrando a cada uno de los actores sociales que forman parte de los distintos sistemas de los cuales pertenece cada niño o niña. De esta manera cuentan con profesionales para consultas por dificultades particulares que puedan presentarse. Así también se convocan a los padres o a los tutores para informarles de la situación de sus hijos o hijas y a su vez se garantiza buenas condiciones en la alimentación de cada uno de los niños y niñas. Algo importante que se observó fueron diferencias en el nivel educativo de las cuidadoras, ya que quienes tienen formación docente específica cuentan con más herramientas pedagógicas e instrumentos acordes para promover el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas. Por ello, se considera sumamente importante promover capacitaciones con temas relacionados a la formación docente y asistencial. De esta manera, se fomentará acciones que favorezcan mayores intervenciones en el aspecto lingüístico y cognitivo, considerando importante la estimulación del lenguaje a través de diferentes actividades, como por ejemplo, una de ellas es la expresión de los niños en diferentes situaciones cotidianas que puedan transmitir información personal, como con quién viven, a qué les gusta jugar, cuál es su canción favorita. También la promoción de la literatura infantil en sus múltiples expresiones, que promueve la incorporación de nuevas palabras, la conciencia fonológica y la imaginación, entre otros. Por lo tanto, el recorrido realizado en el presente trabajo responde al artículo 6, que lo tenemos en la última diapositiva que le estamos presentando, el cual expresa que todo niño o niña tiene el derecho intrínseco a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Paula Air. Voy a presentar un trabajo que titulé Derechos vulnerados y relaciones de poder. Comienzo este trabajo con una cita de Silvio Lechmar, donde nos dice que hoy asistimos a un movimiento fenomenal por el cual muchos preconceptos estallan. Muchos modos de ordenamiento de la vida social toman un nuevo carácter. En este sentido, es que la alquimia psicoanalítica ha devenido insuficiente y debe dar paso a nuevos modos de articulación entre el arte y la ciencia. Silvio Lechmar, 2007. El presente trabajo pretende proponer una reflexión sobre algunos vínculos actuales atravesados por relaciones de poder, con el consecuente sufrimiento y vulneración de derechos que esto conlleva.
Veremos cómo esto se ve reflejado en un caso clínico que aportó a modo ilustrativo. En este particular contexto de pandemia que nos atraviesa como individuos y como sociedad, es imposible no acudir a una frase de quien fuera el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, en su texto de 1930, El malestar en la cultura, donde nos dice que desde 3 lados amenaza el sufrimiento, desde el propio cuerpo, desde el mundo exterior, y desde los vínculos con otros seres humanos. Aquí Freud nos dice que al padecer que viene de esta fuente, de los vínculos, los sentimos tal vez más dolorosos que otros. Cuánta vigencia esta afirmación hoy. Los objetivos de este trabajo son comprender los efectos de las situaciones de violencia ligadas a relaciones de poder, con el consecuente sufrimiento que esto conlleva a las individuos. Reflexionar sobre nuestras propias prácticas en el abordaje del trabajo terapéutico frente a situaciones de violencia ligadas a relaciones de poder es el segundo objetivo de este trabajo. La metodología empleada es la observación directa y registro sistemático, selección y análisis de datos observados, encuadre teórico. Resultados. En el texto de Freud antes citado, en 1930, El malestar en la cultura, y en relación a esto, que abordo en este trabajo, se dice que en la sociedad el elemento cultural está dado con el primer intento de regular los vínculos sociales. De faltar este intento, tales vínculos quedarían sometidos a la arbitrariedad del individuo, es decir, el de mayor fuerza física los resolvería en el sentido de sus intereses y mociones pulsionales. Y nada cambiaría si este individuo se topara con otro aún más fuerte que él. Somos sujetos sociales, atravesados, impregnados por la cultura, por una época, por un lugar. Nos dicen René Caes y Janine Pouget en el libro Violencia, Estado y Psicoanálisis, y afirma: el sujeto es en realidad un intersujeto, constituido no solo por los otros que lo precedieron, también por los que lo rodean y por la época. Y esta pareciera ser una época en la que muchas relaciones humanas han perdido solidez, han perdido su esencia solidaria. En la sociedad que vivimos hoy prevalecen relaciones asimétricas donde el abuso de poder es moneda corriente y los modelos de relaciones de poder se reproducen en distintos vínculos, entre las naciones, los estados y entonces también entre los sujetos. De esta manera se incentivan probablemente los malestares culturales, produciéndose situaciones de violencia ligadas a dinámicas de poder. Quienes leemos a Blecher sabemos que cuando se producen las fracturas sociales, emergen los aspectos más desorganizados en los sujetos. Aparece lo más desorganizado en los individuos y la violencia en sus distintas manifestaciones y diversos ámbitos. Acoso, omisión, vulneración de posibilidades y vulneración de derechos. En relación con la violencia se le suma un agravante mayúsculo, la pandemia por el COVID-19, porque el miedo, la soledad, la angustia, la asfixia que la violencia genera, se le suma el excepcional contexto de aislamiento social. Producto de la fractura o ruptura del tejido social que vivimos en la sociedad actual mundial, se manifiestan modos de relación actuales donde se naturalizan las formas que toma el ejercicio del poder. Y entonces hay cambio en la sociedad y en la cultura. Recordemos que esta sociedad ya venía de situaciones fuertemente estresantes en lo social, económico, político, me pregunto. No hace mucho se naturalizó que un grupo de personas de pobreza extrema durmiera en una cancha de fútbol y que no era el Estado el que debía ocuparse. O que un chico murió a trompadas y a patadas al salir de un boliche. O que un joven desaparece porque algo debe haber hecho, entre comillas. O un adolescente recibe un balazo por la espalda por parte de la policía y el ministro defiende al jefe de la institución. En definitiva, abusos de poder que socavan lazos sociales y que son acallados por muchos sujetos. Esto enmarca una pintura donde la mayoría de los vínculos ya no son de confianza ni de defensa de lo vulnerable, inclusive tampoco de algunos derechos. En la medida en que esto forma parte de la vida cotidiana y entonces se naturaliza, se generan cambios en la cultura y como consecuencia entonces en los vínculos y en los sujetos. Mi mayor preocupación con respecto a la violencia no está en la violencia en sí misma, porque es parte de la vida, parte de la historia.
El problema es qué tipo de violencia se trata. Esto lo dice Silvio Lechman en el 2007. Y yo agrego, y me pregunto, ¿y los modos de reproducción de la misma, y el dolor y el sufrimiento que esto conlleva, y la vulneración de posibilidades y derechos? Beatriz Hanin dice que cada uno se enfrenta a las situaciones extremas con los recursos que fue construyendo a lo largo de la vida, pero también con lo que el contexto aporta. En un contexto que sostiene, que cuida, que cobija, estas marcas podrán ser tramitadas con mayor facilidad. Pero si a estas situaciones extremas se suma un contexto violento de omisiones y agresiones, para Pichon Rivière la subjetividad es de naturaleza social. De alguna manera Freud en 1921 lo menciona así. En la vida anímica del individuo, el otro cuenta con total regularidad, como modelo, como objeto, como auxiliar, como enemigo. Pichon Rivière decía que no hay nada en el sujeto que no sea la resultante de la interacción entre individuos, grupos y clases. Es decir, que no implique la presencia de otro social, de otro culturizado. No nos olvidemos que la producción de subjetividad hace al modo en el cual las sociedades determinan las formas, las cuales se constituyen sujetos plausibles de integrarse a sistemas que le otorguen un lugar. Es constituyente, es instituyente, nos recuerda Silvio Lechman. Entonces, al mismo tiempo, la subjetividad no solo es singular, sino también emergente. ¿Emergente de qué? De las tramas vinculares que trascienden al sujeto. Tramas con las que guarda una relación de productor y producido. El contraste que más sorprende al psicoanalista en el ejercicio de su tarea consiste en descubrir con cada paciente que no nos encontramos frente a un hombre aislado, sino frente a un emisario, en comprender que el individuo como tal no es solo el actor principal de un drama que busca esclarecimiento a través del análisis, sino también el portavoz de una determinada y particular situación. Nos recuerda Pichon Rivière en 1970. De esta manera, la subjetividad no constituye una estructura cerrada, es un sistema abierto al mundo y consecuentemente siempre estructurándose. Este prestigioso creador de teorías, que es Pichon Rivière, nos pone constantemente frente al desafío de pensarnos como sujetos signados por el cambio, inmersos en una sociedad que se modifica también permanentemente. El sociólogo polaco Zygmunt Bauman nos dice en uno de sus textos que en la actualidad la sociedad está caracterizada por la incertidumbre, por la desintegración de la trama social como consecuencia de nuevas técnicas de poder mundial basadas en lo urgente, en el descompromiso y la huida. Y es justamente por eso, por la vulnerabilidad y la fragilidad de los vínculos, que estos poderes pueden actuar. El autor también agrega que nos hallamos en una situación en la que, de modo constante, se nos incentiva y predispone a actuar de manera egocéntrica y materialista. Bauman nos habla de cultura líquida, donde los vínculos adquieren también esta característica, y entonces parece que todo pasa y el padecimiento del otro se vuelve insignificante, y por momentos el otro también. Época de incertidumbre, de turbulencia social, donde algunas relaciones basadas en la simetría y en el poder, en la omisión y en la vulneración de derechos de algunos sujetos se manifiestan. En la actualidad de nuestra sociedad, las relaciones humanas han perdido su esencia y en muchas situaciones su solidez. El abuso de poder y la violencia que esto implica es moneda corriente y entonces quedan acallados los más vulnerables e indefensos, produciéndose, o mejor dicho, reproduciéndose los modos violentos de poder, de vinculación, de dominación. Considero que esto no debería pasar desapercibido porque nos interrogamos acerca de este malestar social y cultural y por el consecuente sufrimiento humano que esto implica, porque entonces seguiremos reproduciendo estos modos violentos de relación y desde el silencio. Lo anteriormente afirmado se puede ver ilustrado en la situación actual que atraviesa una paciente, la llamaré Ana. Ana ha vivenciado acoso sexual y violencia laboral, situación que intentaron encubrir por parte de las autoridades de la empresa en la que Ana trabajaba. Esto reactivó en ella una historia de abusos infantiles y maltrato, historia de violencia familiar y omisión, historia en la que las defensas que ella debería, o mejor dicho, intentó instrumentar en aquel momento fueron acalladas y silenciadas por su mamá, por su papá, por su hermano mayor y por todo su entorno familiar.
Escenarios de poder y por momentos de terror, al decir de Ana. Vivencias traumáticas ocultadas a lo largo de muchos años hasta que comienza su tratamiento terapéutico en el año 2010. En su ámbito laboral, hasta hace muy poco, Ana ha vivido circunstancias abusivas, no solo de poder, sino también de acoso sexual. Situaciones que atentaron contra ella física y psíquicamente, impidiendo condiciones dignas de trabajo, vulnerando sus derechos. Nuevamente un escenario donde se buscó ocultar, tapar lo sucedido, intentando que no trascienda, silenciando a ella y a la situación de acoso sexual y violencia física, psicológica y laboral. A continuación, una viñeta clínica. Desde la empresa me piden que renuncie y no hable más, dice Ana. ¿Cómo me voy a quedar callada? Pero no sé qué hacer. Tengo miedo, tengo mucho miedo. Anoche me volví a despertar con esa sensación de cuando era chica, que se venía ese monstruo encima, esa sombra horrible. Silencio, llanto. Ayer cuando llegué al departamento me agarró una angustia horrible. Me dolía la panza, tenía todo revuelto. Siento la injusticia a flor de piel. ¿Con qué derecho? Tengo miedo de volver a la empresa. Tengo miedo de salir de acá, Paula. Cuando Ana decide poner palabras a lo vivido en el contexto laboral desde la empresa, se decide desvincularla, sin causa y con una indemnización mínima. Argumentaron que debían desvincularla porque el gerente tenía prestigio, conducta intachable y no se lo podía suspender, que era muy respetado en la empresa, que se quedara tranquila, que con lo que le pagaban iba a estar bien hasta que consiguiera trabajo nuevamente. Agregaron, pidiendo confidencialidad por parte de Ana, que no le podían dejar en la empresa ni cambiar de puesto por las dudas, esto se supiera. Otra viñeta clínica. El día que me desvincularon, dice Ana, se me adormeció toda esta parte del cuerpo, en la parte izquierda, se me acalambraron los dedos del pie y sentí ganas de vomitar. Además, me lo dijeron mientras se pasaban un mate tranquilos como si nada. La fuerza que hice para estar entera, pero tenía ganas de salir corriendo y volver a encerrarme en el ropero como cuando era chica. Pero pude decir, pude hablar, hablé y dije todo, y le dije de todo. De no haber estado en análisis, se podía haber reproducido aquel modelo de relación violento, silencioso y silenciado, modelo identificatorio con su mamá, en el que ella hubiera quedado callada y entonces entrampada nuevamente, impedida de instrumentar defensas otra vez, e inmersa en un modelo patriarcal violento, esta vez en un contexto laboral. Por un largo tiempo, Ana no pudo salir del lugar donde vivía por temor o, como dijo ella, por terror. Por mucho tiempo despertándose a medianoche, sintiendo que un monstruo otra vez se le venía encima. Con el tiempo y a lo largo de su proceso terapéutico, por mucho tiempo con sesiones semanales e interconsultas psiquiátricas, acompañándole en un arduo y doloroso recorrido, Ana pudo trabajar aquellas vivencias de su historia que nunca habían sido puestas en palabras, escenarios de maltrato y agresiones verbales y físicas, entre otras. Así, poco a poco, trabajo transferencial mediante, por supuesto, ella pudo comenzar a tramitar aquellas experiencias traumáticas, dolorosas, terroríficas, al decir de Ana, con el miedo y angustia que esto conlleva. Pudo elaborar y no caer entonces en la repetición, o al menos intentándolo, evitando reproducir aquel modelo identificatorio con su mamá. Modelo que a lo largo de muchos años pudo revertir en análisis. Ana pudo historizar, significar y así dar lugar a nuevas investiduras libidinales. Horstens postula el psiquismo como un sistema abierto y acuerdo con el autor en considerar el psiquismo como tal, un sistema abierto en un intercambio constante con lo exterior. El sujeto es un centro de organización, de recreación de todo aquello que recibe. Ahora bien, un sistema abierto ¿a qué? A lo intersubjetivo. El sujeto está abierto a su historia, no solo en el pasado, sino en la actualidad. No tiene un destino, sino que recrea lo que le llega, desde afuera. En el lenguaje contemporáneo, el psiquismo está entre la redundancia y la imprevisibilidad, entre la repetición y la libertad. En el trayecto terapéutico con Ana fuimos trabajando en la línea de la defensa de la vida, como una frase de Beatriz Hanin, acompañándola a armar un relato, una historia, una trama, que acompañe allí donde solo quedaban las marcas del dolor. El yo no puede venir más que siendo su propio biógrafo, nos dice Piero Blanier. Su historia es tanto libidinal como identificatoria. Esta historia exigirá periódicamente la inversión de una parte de sus párrafos,
hará necesaria la desaparición de algunos y la invención de otros para arribar a una versión que el sujeto cree definitiva, pero que debe permanecer abierta para ese trabajo de reconstrucción, de reorganización de sus contenidos. Cito a Pierre Oulanier en el libro La violencia y la interpretación en 1977. Freud afirma que el yo está debilitado por el conflicto interior y nosotros como terapeutas tenemos que acudir en su ayuda. Debilitado por el conflicto interior debido a que, como sabemos, el yo tiene la tarea de obedecer a sus tres pasajes, ¿no? La realidad objetiva, el super yo y el ello. Y mantener pese a todo su organización a la vez que afirmar su autonomía. Más adelante dice, nuestro camino para fortalecer el yo debilitado del paciente parte de la ampliación de su conocimiento de sí mismo. En esto consistió, por supuesto, que mucho del trabajo con Ana. Sabemos que esto no es todo, pero es el primer paso, dice Oulanier. La historia de yo es libidinal e identificatoria y exige la inversión, desaparición e invención de alguno de sus párrafos, para llegar a una versión que al fin y al cabo debe persistir abierta para esa labor de reconstrucción y reorganización de sus contenidos. Esto es en parte el trayecto terapéutico realizado con los pacientes que aún continúa. Oulanier postula que el edificio identificatorio de un sujeto es heterogéneo. Las primeras identificaciones garantizan puntos de certeza y lo que quede fuera de estos puntos será objeto de incertidumbre en cuanto a quién es yo. A ellas se agregarán las representaciones identificatorias provistas por diversos destinatarios de sus demandas. Heterogeneidad que explica la potencialidad del conflicto identificatorio. En el caso que presento, esta potencialidad del conflicto identificatorio cobró fundamental importancia en el proceso terapéutico y fue uno de los impulsores del recorrido del mismo, junto con el trabajo transferencial, por supuesto. Beatriz Hanin nos dice que el papel de los trabajadores de salud mental es transformar las marcas del sufrimiento en relato, en historia, que puedan ser simbolizadas, jugadas, dibujadas, cantadas, soñadas, y que no queden como puras marcas del dolor arrasándolo todo. Acuerdo con Horstein en que las metas de la terapia analítica son más verdad, más realidad, más simbolización, más adaptación, reparación, sublimación, más sexualidad, más libertad, más placer, más nada, menos sufrimiento, menos angustia, menos inhibiciones, menos ilusiones, menos síntomas, menos repetición. Además, la autora afirma que pensar el psiquismo como un sistema abierto permite reflexionar acerca de las tramas relacionales y sus efectos de producción subjetiva. La realidad psíquica es la apropiación fantasmática de esas tramas donde se articula determinismo en cuanto a ciertos constituyentes estructurales con azar, en cuanto a acontecimientos no reductibles a la estructura. Pensar al sujeto como un sistema abierto al intersubjetivo implica además pensarlo no solo como sistema abierto a lo intersubjetivo en el pasado, sino también en la actualidad. Implica reflexionar sobre las tramas relacionales y los efectos constitutivos de la subjetividad. Cito a Freud, donde ello era, yo debe advenir. Horstein lo grafica de un modo muy sustancial, donde era tánatos, eros debe advenir, donde el más allá del principio del placer, el principio de realidad debe advenir, donde era repetición, el recuerdo y la reelaboración deben advenir. Donde había inhibiciones, los síntomas y las angustias, debe de advenir la sublimación. Donde había angustia, la simbolización historizante debe advenir. Simbolizaciones abiertas que al conjugar pasado, presente y futuro posibilitan la emergencia de lo nuevo. Sylvia Blechman nos habla de neogénesis. Neogénesis quiere decir producción de algo nuevo, que no se encuentra en cada uno de los elementos, sino en la posibilidad de articulación de nuevos puntos simbólicos y en su combinatoria, de lo cual no se puede decir que antecedía el fenómeno una vez que se produce. Neogénesis es movimiento que en la práctica no se limita a recuperar lo ya existente, sino que intenta generar nuevas condiciones de simbolización, abrir nuevas posibilidades de vida. En el interior del espacio analítico está fundado algo que no estaba previamente. Está estableciendo un proceso de neogénesis, abriendo la posibilidad de que se organice algo que no había existido antes. Neogénesis en tanto producción de no solo nuevos sentidos, sino también
de nuevas simbolizaciones. La neogénesis fue posible en el trayecto terapéutico con Ana gracias a lo trabajado transferencialmente, permitiendo la construcción de algo nuevo, tratándose no de la emergencia de un material siempre sabido, sino de algo nunca pensado. Freud nos dice que el análisis tiene por tarea fortalecer al yo, pero advierte que esto no quiere decir volverlo más adaptado a la realidad actual, sino permitirle que tramite de mejor manera los conflictos. El trabajo en la clínica es también una búsqueda permanente de caminos, de modos saludables de resolución de los conflictos psíquicos, de verdades. En una época que, tomando el sociólogo polaco Bauman, está caracterizada por la incertidumbre, por la desintegración de la trama social como consecuencia de nuevas técnicas de poder mundial basadas en el descompromiso y en la huida. El derrumbe, la fragilidad, la vulnerabilidad, la transitoriedad y la precariedad de los vínculos y redes humanas permiten que estos poderes puedan actuar, sumando a la actualidad una pandemia de las características que todos y todas conocemos. Me sumo a lo afirmado por Ignacio Laukowicz cuando nos dice que nadie queda indemne ante los cimbronazos que provocan muchas veces la situación contextual, la violencia, la inseguridad, la falta de solidaridad, etcétera, etcétera, ni exento del sufrimiento que conlleva. Conclusiones del trabajo. Estamos inmersos en una cultura que nos promueve a actuar en la inmediatez, encubriendo, ocultando, en lugar de reflexionar. La expresión acuñada por Bauman de la caracterización de la modernidad como un tiempo líquido da cuenta con precisión del tránsito de una modernidad sólida, estable, repetitiva, a una líquida, flexible, voluble, en la que las estructuras sociales ya no perduran el tiempo necesario para solidificarse y no sirven como marco de referencia para la acción humana. Como expuse en la introducción, desde nuestro trabajo en la clínica, debemos estar atentos a la posibilidad de detectar vínculos violentos y del eventual quebranto de derechos que esto conlleva, a fin de poder, junto con él o la paciente, darle lugar al omitido, a su voz, a sus derechos. Como afirma Beatriz Hanin, no solo debemos develar las condiciones que llevaron a la violencia, sino que debemos poder dar instrumentos para prevenirla, para evitar su repetición. Considero muy importante reflexionar sobre lo que sucede en una sociedad aún patriarcal, en la que gracias a la voz de los colectivos que defienden derechos de las mujeres, entre otros, se visibiliza la violencia en sus distintas manifestaciones y debemos evitar, entre otras cosas, que esta reproducción de modos violentos de vinculación y de poder vulnere los derechos de las más vulnerados, más vulneradas o de las mujeres. Repensar desde un posicionamiento psicoanalítico alejado de la urgencia, donde uno se siente más convocado o convocada por la interrogación y no por la clausura inmediata de cualquier interrogante, como afirma Lerner en su libro de los sufrimientos. Desde este posicionamiento de no silenciar, de no naturalizar la violencia, de poner palabras al dolor, de interrogarnos y escuchar, entre otras cosas, es que podemos contribuir a que se visibilice y se escuchen los gritos de los silenciados o silenciadas, sin que la inmediatez de la cultura líquida en la que vivimos, como menciona Bauman, nos obsture la posibilidad de reflexionar y tomar posicionamiento, sin que el miedo arrebate la posibilidad de pensar el sentido que tienen las acciones que hoy se despliegan en la sociedad, y entonces en las instituciones, y entonces en los vínculos, y entonces en los sujetos. Sin que los dogmas cierren la posibilidad de repensar la realidad contextual actual que atraviesa las instituciones, los consultorios, repensando constantemente nuestra práctica y de esta manera poner a trabajar nuestras teorías, como dice Lerner. Y esto implica un posicionamiento respecto de ser críticos frente a la vulneración de los derechos de las personas, al arrasamiento de sus subjetividades, acompañando a las víctimas, aquellas de las cuales los registros no dan cuenta, que aparecen a veces en su desnudez descarnada bajo la mirada del analista que ve llenarse su consultorio de los gritos ensordecedores del dolor que no encuentran un espacio exterior para desplegarse. Tan fuerte y tan cierto como lo afirma Sylvia Lechman. Esta tan prestigiosa
autora, menciona que si la asunción de una herencia implica trabajar para ganársela, no es tarea menor separar de ella lo inservible, lo que hace obstáculo a su despliegue pleno, sabiendo que quienes nos hicieron el legado intentaron darnos lo mejor, pero no pudieron dejar de concebir lo mejor en términos de la época que les tocó vivir y de la historia que nos marcó. Es la necesaria combinación entre la filiación, que siempre se establece sobre la base del amor, Cecilia Leishman, y la capacidad crítica, que no implica destrucción, sino deconstrucción. Reside el futuro de toda herencia allí. De este modo, nos posicionamos ante el pensamiento de los analistas que nos precedieron para que su legado ni se fetichice ni se destruya. Como mencioné al comienzo de este trabajo, y como todos sabemos, estamos en un contexto de emergencia sanitaria mundial debido al COVID-19. Marchand nos dice que no hay dudas que la cuarentena trae consecuencias emocionales, psíquicas, por el encierro y la asfixia que esto puede generar, desbordes personales o familiares, violencia o retracción y pérdida de sentido. Me pregunto, la pandemia que estamos atravesando es una posibilidad u oportunidad para repensarnos y como terapeutas, repensar nuestras prácticas analíticas, encuadres, etc. Volver a pensarnos nos permitiría salir de modos que generan individualismo, materialismo, desconfianza o temor. Modos que a su vez alimentan un sistema que podría perder cada vez más su legitimidad. Son preguntas que me surgen mientras escribo este trabajo, pero que exceden las pretensiones del mismo y me impulsan a seguir pensando y trabajando. Acuerdo nuevamente con Beatriz Janino, cuando afirma que parece que todas las predicciones que se están haciendo sobre el futuro de la salud mental de los argentinos carecen no solo de algún valor científico, sino que demuestran un desconocimiento absoluto de lo que implica la salud mental. Como afirma esta prestigiosa psicoanalista, como siempre en este país, cada vez que nos hemos encontrado con una situación límite, está en quienes se encierran y suponen que la salvación es individual, quienes intentan mantener sus privilegios a costa de los otros y quienes apelan a la violencia. Pero también es cierto que si algo hay propio de este país es la creatividad, la posibilidad de pedir ser escuchado cuando se está angustiado y el armado de redes. Armado de redes, armemos redes y sostengamos lazos. Este es momento de transmitir solidaridad. Desde este lugar, acuerdo con la antropóloga Rita Segato, cuando nos dice que la sociedad está siendo avisada y se está volviendo más sensible en relación a las agresiones, a los acosos, a las distintas formas de abuso de género, y esa es una buena noticia. Esto también posibilita que quienes hayan sido víctimas de los diversos modos de violencia, en quienes hayan sido vulnerados sus derechos, encuentren cierta referencia, respaldo en lo grupal, en los movimientos sociales que se están reproduciendo, y entonces puedan poner voz a lo silenciado, al dolor, a la bronca, a la impotencia. Finalizando este trabajo, quiero compartir una frase nuevamente de Zygmunt Bauman, donde nos dice lo siguiente: practicar el arte de la vida, hacer de la propia vida una obra de arte, equivale en nuestro mundo moderno líquido a permanecer en un estado de transformación permanente, a redefinirse perpetuamente, transformándose o al menos intentándolo. Muchas gracias.